Una vez que te hayas instalado la herramienta, ¿sí? Acá en esta pestaña de proyectos, vas a poder crear un proyecto blanco. Yo, por ejemplo, acá ya tengo una serie de proyectos ya que he estado trabajando, ¿no? Entonces, vas a tener siempre en mente de que tengas instalado correctamente la herramienta, ¿no? Acá cuando tú crees un proyecto nuevo, Unity te va a empezar a desplegar la serie de opciones que tenemos para poder trabajar con proyectos ya preestablecidos, es decir, plantillas, si quieres verlo así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todos los templates. Nosotros vamos a trabajar en esta primera parte con proyectos en 2D. Vas a seleccionar esta opción 2D. Hay diferentes proyectos, por ejemplo, si queremos trabajar con realidad virtual, que queremos trabajar exclusivamente para el core que tiene las aplicaciones móviles, si queremos trabajar con alta definición en 3D, etcétera, etcétera. No vamos a tocar ninguno de estos, vamos a trabajar con 2D inicialmente. En la parte de la derecha vas a tener el título del proyecto y acá vas a poder personalizar dónde va a estar ubicado tu proyecto. Seguramente tú tienes un orden en casa para poder organizar tus trabajos, ¿no? Entonces tú seleccionas o buscas la ruta más adecuada para poder crear el proyecto. Eso ya es cuestión tuya. La primera vez que creemos un proyecto, siempre va a tomar tiempo, ya no te vas a extrañar. Por ejemplo, acá vamos a crear un proyecto sencillo. Vamos a crear un jueguito de carreras. Yo voy a cambiar mi ruta y me voy a ir, se me ocurre, me voy a crear una nueva carpetita, 01 2025. Creo que ya tengo esa carpeta, acá está. Y le voy a dar crear proyecto. Pues la primera vez, sí, va a tardar un tanto. ¿Por qué? Unity trabaja con bastantes módulos ya precompilados. Pues lo que está haciendo es copiar esos módulos a la carpeta donde le he indicado que se cree el proyecto y va a empezar a armar toda la estructura. Entonces no se vas a extrañar, sí, va a tomar esto. Ahora, ¿qué quiero que consideres esto? Como esto toma tiempo, ni bien ingreses al aula, te abres Unity y lo empiezas a abrir, de tal manera que empecemos a avanzar. No estés abriendo recientemente y te estás desfasando unos 5 minutos. Llegas al ambiente y abres Unity directamente, ya sea en tu computador personal o en las computadoras del laboratorio. Listo. Una vez que termine de cargar todas las dependencias, esta es la primera interacción que vas a tener con la interfaz de Unity. Ya. Entonces, ten en mente que estamos creando proyectos en 2D. Si no ves esta interfaz, probablemente te hayas equivocado y hayas creado un proyecto en 3D o tal vez otra plantilla. ¿Listo? Oye, rapidito te explico cortito. Yo estoy seguro que tú alguna vez has hecho edición de alguna imagen, ¿no? Entonces, estás familiarizado en poder manejar, por lo menos de manera visual, imágenes. Es decir, hacer un diseño, mover un cuadro, yo que sé, una circunferencia, etcétera. Entonces, en ese sentido va a ir la explicación que te voy a dar ahora. Unity tiene esta serie de paneles que estás viendo acá. Este es un panel eh, donde vamos a tener, al igual que tú manejabas en alguna herramienta de diseño, ya sea Photoshop, Illustrator, tenías tus capas, ¿verdad? Las capas de trabajo. Entonces, lo mismo acá, en vez de tener capas, vamos a tener los objetos que estén en juego. Por este sector, la parte central, obviamente tienes el diseño de la escena, es decir, acá vamos a crear nuestros elementos gráficos, los vamos a incorporar acá para poder crear un escenario, valga la redundancia. En este sector de la parte inferior tienes todos los recursos que vas a utilizar. Esta distribución que estás viendo del espacio de trabajo de Unity es la que tenemos por defecto.
se puede tener más espacio de trabajo en función a lo que nosotros requiramos. Y si yo tengo acá seleccionado un objeto, ¿sí? En este sector del hierarchy, en la parte de la derecha vas a ver que te va a aparecer el inspector. El inspector me permite configurar, personalizar las características del objeto que está seleccionado actualmente. ¿Listo? Entonces acá vamos a estar configurando nuestros objetos. Hasta ahí no creo que haya ninguna dificultad. Adicionalmente, en esta distribución, en la parte inferior, aparte de tener el proyecto como tal, teniendo la jerarquía de todo lo que tenemos acá, por eso tardaba Unity en crear el proyecto. Acá puedes ver todos los paquetes que ha incorporado para que se pueda ejecutar el proyecto. Acá tienes los assets, que justamente es el directorio que nosotros queremos trabajar. ¿Ya? Entonces, esta carpeta es la que nos interesa. La carpeta package tiene todas las dependencias que requiere este proyecto. Quiero que tanto llegues a comprender lo siguiente. Actualmente Unity ha creado una escena por defecto, que es este sample scene. Este sample scene vendría a ser la escena que estás viendo acá, esta configuración en la parte del medio. ¿Listo? Esto de acá es la escena. Acá puedo tener diferentes elementos gráficos, visuales, no visuales, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tú has creado un proyecto por primera vez, tú tienes la certeza de dónde lo has creado, pero si por alguna razón no te acuerdas dónde lo has creado, puedes hacer clic sobre uno de los elementos que están acá a disposición, clic derecho, y acá hay una opción que te dice Show in Explorer, es decir, mostrar el recurso en la carpeta o el explorador de Windows. Mi proyecto se llama Carreras. ¿Listo? Acá está la jerarquía, el path. Si tú ves el path, si vas a ver, vas a ingresar al path como tal. Acá tienes todo el proyecto que Unity ha creado. Ha creado la carpeta Assets, la carpeta Library. Acá tienes Logs, Package, entre otros. Ahora, quiero que entiendas lo siguiente. Este proyecto, como has observado, ha tomado tiempo cargarlo. ¿Por qué? Porque ha incorporado todas las dependencias. Vas a hacer clic derechos en un espacio en blanco dentro de la carpeta y veamos las propiedades. Si te das cuenta, este proyecto que no tiene nada implementado, simplemente es una plantilla, está pesando 1.30 gigabytes en mi computador. ¿A qué quiero llegar con esto? Mover un proyecto de una máquina a otra máquina muchas veces es tedioso con Unity. No vas a llevar esto en un flash, ¿no? Y menos vas a subir todo este proyecto a un repositorio en la nube. Entonces es pesado subir toda esta cosa. Entonces, lo que quiero que consideres acá a partir de ahora es que esta carpeta Assets es donde nosotros vamos a empezar a incorporar nuestros recursos. ¿Te das cuenta? Voy a nuevamente ir al directorio. En la carpeta Assets tengo esta carpeta que se llama Scenes. Esta es la escena actual que tengo configurada en el juego. Y en esta carpeta vamos a empezar a incorporar todos los recursos que requiramos para poder crear un juego. Y esta es la carpeta que de alguna manera me vas a subir como tarea. ¿Ya? Cuando yo te digo suban sus tareas, me van a subir esta carpetita. Si te das cuenta, esta carpetita pesa kbytes, no pesa nada. Pues acá vas a tener tus escenas y vas a tener los recursos. Cada vez que yo te pida sube tareas a la plataforma, me vas a subir esta carpeta. ¿Listo? Muy bien. Con esta explicación, empecemos a hacer algo cortito acá en Unity para que te puedas familiarizar. Acá en el hierarchy, como te había mencionado hace unos instantes, vas a tener todos los objetos que van a estar actualmente en la escena. ¿Listo? Actualmente solamente tengo uno, ¿no? Tengo un main camera, que es en realidad la cámara que visualiza el juego. Algo que vamos a estar trabajando constantemente es esta botonería que ves acá. Esto de acá me permite ejecutar el juego. Y en función a lo que la cámara esté enfocando, nosotros vamos a poder ver el juego en ejecución.
Cuando le des play, comúnmente lo que va a hacer va a crear los assemblies, es decir, los compilados, va a compilar tus scripts y los va a unir todos para que se pueda visualizar el juego. Actualmente la cámara está visualizando eso. Ahorita no tenemos nada en juego, ¿no? Entonces, cuando le damos play, por lo menos en esta distribución, acá en la parte superior tenemos dos pestañitas. Esas dos pestañitas van a ser las que se van a ir jugando. En la pestaña escena nosotros podemos crear el juego. Y en la pestaña game vemos el juego tal cual como la cámara lo enfoca. ¿Listo? Muy bien. Hagamos algo sencillo. Vamos a crear algo corto para que un poquito te vayas familiarizando. Para que te vayas familiarizando con las herramientas que te voy a explicar acá. En este sector, eh, en la parte donde tenemos assets, vas a hacer clic derecho y te va a decir la opción que dice Create. Tenemos varias opciones, ¿no? Varios items. Pero el que me interesa es este primero que dice Create. Probablemente, dependiendo de la versión, puede ser que el orden en la que está distribuido los ítems pueda que cambie. Pero es intuitivo, te va a decir la opción Create. Acá tienes una serie de opciones que puedes crear en esta primera plataforma. Acá podemos crear un script, podemos crear un objeto 2D, podemos visualizar script. Y el que me interesa es este de acá inicialmente. En la categoría 2D te vas a ir a la categoría que dice Sprites, ya que tienes sprites básicos, que son objetos ya preestablecidos dentro de Unity. Agarraremos un square. Entonces clic y automáticamente Unity te ha incorporado este recurso a tu proyecto. Le voy a dar clic Enter, ¿no? Square. Si vamos acá a la carpetita donde te había mostrado los assets, ese square que acabo de crear no es más que una imagen PNG. ¿Ah? Mira, yo lo voy a abrir. Es simplemente eso, ¿no? Es una imagen de un cuadrado. Esto ya es un recurso que está incorporado en el proyecto. Entonces, como está en el proyecto, yo lo puedo utilizar de manera visual acá en la escena. Pues vamos a arrastrar, ¿sí? Si tú arrastras, ¿sí?, a la escena, ten en mente de que el recurso se ha instanciado y ya tenemos acá otro objeto que es parte de la escena. Ahora, comúnmente tú vas a empezar a diseñar las escenas, ¿no? Vas a colocar elementos visuales. Estos elementos visuales a nivel de diseño no tienen funcionalidad, solamente, como te mencioné con el nombre, son elementos visuales. Ahora, estos elementos visuales se lo pueden manipular acá en la escena, ¿no? Si tienes toda esa botonería para poder hacer algo, e inclusive si tienes estas aspas, podemos redimensionar, podemos mover, ¿sí? Podemos rotar todo caso, si es que está habilitada la opción de rotación, pero por defecto no lo está. Entonces acá yo puedo seleccionar esta botonería de acá, ¿no? Este es para rotar. Entonces puedo rotar el objeto, puedo escalarlo con las aspas, puedo modificarlo de forma personalizada como yo desee. ¿Listo? Y obviamente puedo moverlo, ¿no? Esta botonería la vas a utilizar con mucha frecuencia. Y ahí tienes el pan para mover la escena. ¿Listo? Ahora, cada vez que tú tengas seleccionado un objeto, vas a ver que en la parte de la derecha, acá en el panel Inspector, este objeto va a tener ciertas características para poder ser configurado. Todo objeto en la escena siempre va a tener inicialmente esta combinación de datos. Esta combinación de datos está muy vinculada a lo que es su posición, su rotación y su escala. Entonces, si te das cuenta, acá tengo casillas de texto para poder configurar los valores. Yo quisiera nuevamente volver a resetear, puedo colocar 0, en Y quiero que esté en 0, quiero que no haya escalado, lo voy a colocar en 0, perdón, en 1, valor por defecto es 1.
puedo ir personalizando, ¿no? Yo quiero que la rotación, por ejemplo, que no esté rotado, coloco simplemente cero, ¿no? Pues ahí tienes nuevamente el objeto personalizado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Muy bien, entonces uno puede personalizar fácilmente el objeto, ¿no? Como vea pertinente. La personalización obviamente se puede hacer también configurando en estos valores, ¿no? Entonces la idea acá es de que tú en programación todos has aprendido a crear objetos, ¿no? Y los objetos tienen atributos. En este caso, estos objetos ya son visuales. Así que yo tengo estos atributos personalizados acá. Yo puedo cambiar sus valores. Es decir, yo quiero que esto sea una escala de 5. Entonces, el valor de X, Y a nivel de la escala va cambiando. El detalle y lo interesante es que tú puedes cambiar acá dentro de Unity por el motor, por las bondades que tiene de manera visual, sin necesidad de estar dependiendo de la ejecución del código. Entonces yo puedo mover y si te das cuenta, cuando lo muevo, obviamente la posición va cambiando. Ahora, esta terna que te acabo de mostrar, comúnmente todos los objetos visuales en Unity lo tienen. Adicionalmente, todo objeto Unity no simplemente va a tener un transform, va a tener otra serie de complementos, los vamos a decir así, más probablemente son componentes que le permiten al objeto tomar cierta peculiaridad. Por ejemplo, en este caso, este cuadrado tiene este componente para poder personalizar. Tiene un sprite render. Y en un sprite render tenemos otro tipo de características. Por ejemplo, yo podría configurar el color, ¿no? Automáticamente el objeto cambia de color y estos detallitos, ¿no? El flip, los materials, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, a partir de acá, vas a tener en mente que vamos a tener simplemente objetos para poder personalizarlos en la escena.